Perfecto, chicos. Pues ya aquí me sale que está precisamente respaldándose nuestra grabación del día de hoy. Esperemos que esta vez el complemento de nuestra plataforma no falle, si no, ya saben, yo puedo sacar de manera pues alternativa la grabación como lo hicimos la clase anterior, pero esperemos que ahorita salga todo bien. Muchas gracias por conectarse para nuestra materia de Derecho Administrativo. El día de hoy tenemos dos temas bastante importantes que van en función de la Administración Pública Federal y la responsabilidad de los servidores públicos, que grosso modo esos dos temas nos van a permitir pues que comprendamos cómo es el funcionamiento y la organización del Estado. ¿Ok? Y para ello, pues vamos también a basarnos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De ahí extrajimos la mayoría de la información que vamos a estar compartiendo en esta sesión. La Ley Federal de Entidades Estatales, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues de los servidores públicos. ¿Ok? Entonces vamos a ir avanzando. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo a lo largo de la sesión, acuérdense que yo voy a estar monitoreando, pues precisamente el chat para poder irlos leyendo, ¿ok? Yo sé que algunos de ustedes ahorita se están conectando a través de sus trabajos y que a lo mejor les complica un poquito utilizar el micrófono, pero saben que estoy pendiente del chat pues para esos efectos. Entonces, pues vámonos rápidamente con la administración pública. El primer tema, ¿qué hay detrás de esa administración pública? Bueno, la administración pública casi siempre cuando tratamos estos temas independientemente de tratarlos como el perfil que debe de ser, como abogados que somos, pues casi siempre escuchamos ese tema y luego nos viene a la mente la palabra burocracia, ¿no? Toda la burocracia, todos los trámites, las personas con las que tenemos que llevar a cabo esos trámites, las autoridades y sí, todo eso pues va relacionado con ¿ok? Pero no solamente es una estructura o lo que permite que exista la burocracia, la tramitología que tenemos que enfrentar como ciudadanos ante las autoridades, sino más bien debemos entender a esa administración pública como lo que ves aquí en la pantalla, como ese bracito, ¿ok? Ese brazo que va a permitirle al Estado que vaya ejecutando políticas públicas o estrategias en función de la ciudadanía, pues que van a estar impactando de alguna forma idealmente positiva a la población, a la ciudadanía, porque principalmente somos los ciudadanos los que tenemos más que ver pues con todos esos trámites burocráticos, ¿ok? Entonces, toda esta administración pública en sí, el comprenderla desde el apartado legal, desde nuestra trinchera como abogados, por así decirlo, nos va a ayudar a que nosotros comprendamos cómo está organizada precisamente toda esa administración. Como lo dicen los ciudadanos de a pie, pues cómo está organizada la burocracia, cómo están organizadas las autoridades de manera genérica, autoridades pues con las que voy a tener que relacionarme en algún momento determinado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir comprender específicamente eso y sobre todo también comprender a lo largo de la sesión, pues cuál va a ser su responsabilidad, la esencia de cómo deben de actuar para que esa actuación pues también la tomemos a cuenta como si la realizara el Estado pues a través de esa burocracia o como lo dicen también los ciudadanos pues a través de los servidores públicos, ¿ok? Entonces este tema es bastante importante. Entonces, esto nos va a permitir que ustedes comprendan cómo está la conformación, cómo se distribuye el poder y cuál va a ser el régimen de esas responsabilidades públicas que tienen esos servidores, ¿ok? Para que nosotros podamos entender, pues, por qué el Estado opera como opera, ¿ok? Que esta parte, pues sí, es bastante importante.
porque muy pocos ciudadanos lo entienden, pero pues para eso estamos nosotros, para poderles apoyar en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esta administración pública va a ser esa organización que tiene el Estado para poder realizar sus funciones e idealmente de manera inicial tiene una organización centralizada. De ahí que nosotros digamos que hay una administración pública centralizada, ¿ok? ¿Y eso qué implica? Como lo ves aquí dentro de nuestra presentación, implica que vamos a centralizar, a establecer un núcleo de decisión, un núcleo de poder, ¿ok? Ese núcleo de poder, como ustedes me lo mencionaron en la clase anterior, se centra principalmente en el presidente, bueno, en nuestro caso, en la presidenta, ¿ok? Ahí es en donde vamos a estar centrando el poder de decisión, ¿ok? Entonces, ese poder de decisión va a estar a cargo del titular de nuestro poder ejecutivo, que es el que principalmente va a tener todas las facultades o funciones que como presidenta va a tener, ¿ok? Así como un conjunto de responsabilidades que debe de realizar. En unos momentos más adelante vamos a apreciar que hay un margen de responsabilidad o un modelo de actuación de responsabilidad, aunque pareciera que esto lo deben de realizar las personas que están por debajo del presidente, entiéndase las secretarías de Estado, ¿ok? Y debajo de las secretarías, pues los otros organismos que vamos a ver en esta sesión, aún así el presidente, nuestra presidenta, pues debe de cumplir con esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque el que está a cargo del poder ejecutivo, esa persona, pues es el que tiene el centro de decisión. Y pues él debe de ser el ejemplo, por así decirlo, de cómo se debe de actuar responsablemente, como también me lo comentaron dentro de sus actividades de la semana 1. Pues debe de ser consciente de cuál es la ley, cómo cumplirla y con base en la ley cómo debe de actuar. Entonces eso también le aplica como parte de sus responsabilidades a este centro de poder, al titular o en este caso a la titular del Poder Ejecutivo, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Ok? Y también implica, ¿verdad? Que pues para el ejercicio de esa decisión, pues se va a apoyar de estas secretarías, ¿ok? De esas secretarías que le ayudan a hacer, pues a estar presente y a ejecutar varios temas, pues de salud, de educación, de turismo, de cultura, por ejemplo, de cuestiones energéticas, de cuestiones del trabajo, ¿ok? A eso es a lo que grosso modo apoyan precisamente estas secretarías, pues para que la presidenta pueda realizar esas funciones, no centrarse en esos temas en específico, porque pues la idea es ir dividiendo todo por materias y atenderlo pues con la responsabilidad y con pues el detalle que requiere. ¿Ok? Entonces, por eso la presidencia se va a estar apoyando de estas secretarías que no tienen autonomía. Pareciera que lo tienen, que son autónomas, pero en realidad son una extensión del poder ejecutivo para atender temas relacionados pues a lo que centralmente atiende la Secretaría. Si soy la Secretaría de Salud, pareciera que tengo autonomía, pero no, en realidad soy una unidad administrativa que se desprende de la presidencia, soy una extensión del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para atender temas en materia de salud a nivel federal, ¿ok? A eso es a lo que me voy a enfocar. Yo autónomamente no puedo actuar, sin embargo, le ayudo a la presidencia a ejecutar sus funciones en materia de salud bajo un margen de responsabilidad, es decir, yo obedezco a lo que la presidencia en materia de salud debe de realizar. Así es como lo debemos de entender, ¿ok? Y tiene una naturaleza jurídica, como lo ves aquí,
¿ok? No tienen una personalidad jurídica autónoma. ¿Por qué no? Porque dependen, son una extensión del Poder Ejecutivo, pero sí tienen un patrimonio propio. Necesitan dinero, necesitan personal, pues para poder ejercer esa función en materia de salud, en materia laboral, etcétera. ¿Ok? Entonces, es necesario que también comprendamos cómo está esta parte. Ahora, te voy a poner un ejemplo para que también pues lo aterricemos un poquito más fuera de las cuestiones en materia de salud. Ok, nos vamos a ir a las cuestiones en materia de educación. Ok, si yo te digo SEP, pues obviamente luego sabemos que nos referimos a la Secretaría de Educación Pública. Ok, bueno, no tiene una personalidad autónoma, o sea, yo no puedo decir, es la secretaría y aparte es la presidencia, aunque erróneamente tenemos esa, esa concepción como ciudadanos, pero está incorrecta, ¿vale? Nosotros debemos de entender que esta secretaría pues es una extensión de la presidencia, ¿ok? Actúa como si fuera o actúa a nombre del Poder Ejecutivo en temas de educación pública, ¿ok? Y para ello necesita un patrimonio propio, ¿ok? Un patrimonio propio, pero ese patrimonio se desprende de la federación, ¿ok? Un patrimonio exclusivo. Hay gastos o hay un dinero que se le va a asignar de parte de la federación, pues para que en materia de educación, a nombre de la presidencia, pues la Secretaría de Educación Pública administre y resuelva los temas que en materia de educación pública deba de atender. ¿Ok? Es así como lo tenemos que considerar. Obviamente es la Secretaría encargada en temas de educación, lo volvemos a recalcar, sí, pero todos los actos que esté emitiendo esa Secretaría no son jurídicamente suyos, ¿ok? Es decir, no yo como SEP autónomamente lo hago, aunque pareciera que sí, sino que lo hago a nombre del Poder Ejecutivo Federal, actuando como esa unidad administrativa centralizada que apoya a la presidencia en materias de educación, ¿ok? Pero todo lo hago por instrucciones de la presidencia porque yo soy esa extensión de la presidencia encargada en atender estos temas de manera exclusiva, ¿ok? No voy a tener una autonomía financiera exclusiva, es decir, ese patrimonio aunque pareciera que es un pedacito o unos muchos millones de pesos que me pueden asignar para yo utilizarlo y hacer esa función, bueno, el hecho es de que autónomamente yo no lo puedo hasta cierto punto administrar como yo quiera. Inclusive ese dinero que la presidencia o este el, lo que es la tesorería de la federación le migra a la Secretaría de Educación Pública, le migra todos esos millones, pero se entendería que los debe de utilizar para ejercer las funciones en materia de educación, ¿ok? En materia de educación yo lo tengo que administrar y si para ello yo tengo que pagarle a personal, servidores públicos, esos oficinistas que están al interior de la secretaría, yo lo tengo que administrar para pagarles sueldos y que ellos me ayuden en ciertas funciones, pues bueno, así lo estaré realizando, lo tendré que administrar en ese sentido. ¿Ok? Entonces ya con este ejemplo pues podemos entender un poquito más. De hecho, si recibimos oficios, pues bueno, esos oficios específicamente nos dicen sí, que está la Secretaría de Educación Pública, quizás alguna dirección en específico que forma parte de esta secretaría, pero arriba dentro del membrete nosotros podemos ver que dice Presidencia de la República, Poder Ejecutivo de la Federación y debajo de Secretaría de Educación Pública y debajo de la SEP Dirección de tales cosas, ¿ok?
¿Por qué? Porque ese es el organigrama, digamos, en el membrete tenemos resumido el organigrama para que sepamos, bueno, que esa secretaría, pues sí salen negritas con una letra grande, pero un poquito más reducida que la Presidencia de la República. Entonces ya con eso nos da también pauta de que el membrete nos dice, ah, sí, lo hace la SEP y de la SEP se desprende esta dirección que me está firmando el oficio, pero ¿qué crees? Es que todo esto se desprende de la Presidencia de la República, pues para gestionar el tema al que haya lugar, ¿ok? Ahora rápidamente vámonos a otro apartado. También vamos a tener dentro de la administración pública pues organismos, ¿ok? Ciertos organismos que a veces nosotros en la práctica los entendemos como organismos, organismos o la administración pública, como lo ves aquí en la pantalla, la administración pública desconcentrada. Y entonces nosotros decimos, híjole, es que entre desconcentrada y descentralizada, pues ahí está como quien dice el mero mole, ¿verdad? De los abogados, porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pues entender cómo está esa administración pública desconcentrada, ¿verdad? Entonces, esta desconcentración, pues yo traté de explicarla de manera sencilla como lo ves aquí para que no se te complique. ¿Qué es lo que va a implicar? Implica que yo ya tengo la secretaría, ¿ok? Esta parte, pues ya vimos que es parte de la administración pública centralizada que va a ayudar a la presidencia. De cuenta, arriba de esta secretaría, pues le vamos a poner una P, que es la presidencia, ¿ok? Y ya sabes que de esta presidencia pues se va a desprender esta secretaría, ¿ok? Y debajo de esta secretaría, ¿ok? Por así decirlo, de ella se va a desprender un órgano desconcentrado, ¿ok? Un órgano desconcentrado que le va a ayudar operativamente a esta secretaría a realizar ciertas funciones, ¿ok? Entonces, este órgano desconcentrado tiene una sujeción jerárquica, como lo ves aquí en la pantalla. ¿Eso qué implica? Dependo yo como órgano desconcentrado de esta secretaría. ¿Ok? Dependo de esta secretaría. Es como lo vemos aquí, ¿ok? Son órganos que me van a ayudar operativamente a gestionar ciertos temas en específico, ¿ok? Ciertos temas en concreto es lo que me van a ayudar esos órganos desconcentrados a realizar ciertas funciones específicas en ciertos territorios, ¿ok? ¿Tengo autonomía? Sí, porque pues para ello yo necesito ejercer ciertas funciones en concreto y es una autonomía de carácter técnico, porque solo esa libertad de acción, por así decirlo, si lo queremos entender así, soy libre de hacer ciertas actividades, sí, porque tengo autonomía, pero solo sobre los temas que en específico yo le voy a ayudar a esta secretaría a realizar, ¿ok? Nada más en eso. Y mis decisiones, mis acciones van a ir en función de emitir actos administrativos que probablemente se desarrollen de un inicio a un fin en unas resoluciones, entiéndase en oficios que yo puedo emitir sí y solo sí en esos temas que operativamente yo le voy a ayudar a gestionar a esta secretaría. Nada más, ¿ok? Algunas personas dicen que son un cordón umbilical o que estos órganos administrativos desconcentrados pues están unidos como con este cordón umbilical que te estoy marcando en la diapositiva y hasta cierto punto sí, si lo vemos como
¿qué te une a tu mamá? Porque pues dices, pues yo soy hijo de mi mamá, pues porque mi mamá me tuvo. ¿Y qué me unía a mi mamá cuando mi mamá pues me tuvo? Pues el cordón umbilical, ¿no? Entonces por eso mucha gente dice, es que están unidos estos órganos desconcentrados, pues por ese cordón umbilical. Eso une a la secretaría, que es como si fuera la mamá, te une a tu hijito, que es como el órgano desconcentrado, podríamos decir que sí, pero este hijito pues solamente atiende temas en específico que la secretaría necesita que técnicamente se enfoque solo en esos temas, ese órgano desconcentrado. Por lo tanto, no eres muy independiente, solo en esos temas, ¿ok? Solo en esos temas. Y jerárquicamente pues estás unido a esta secretaría, ¿ok? Porque pues gracias a esta secretaría o a las necesidades de esta secretaría pues tú tienes tu origen, ¿ok? Tienes tu origen como órgano desconcentrado. Por eso mucha gente dice pues son como los hijitos de la secretaría, hasta cierto punto sí, ¿ok? Y ahorita te voy a ejemplo, pues para que lo puedas tú entender un poquito más. Solo déjame admitir a uno de sus compañeros y validar. Perfecto, ya ingresó. Excelente. Entonces, ahora sí, vámonos al ejemplo, ¿ok? Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no quiere avanzar? Pero estamos en las 5, ahora sí, en las 6, ¿ok? Ahora sí, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tienes a tu secretaría y ahorita vamos a utilizar pues otro color diferente para que vayamos siguiendo el hilo, ¿ok? Y comprendamos este ejemplo. Aquí tienes, acuérdate, arriba a tu presidencia, tu P, y de esta P se desprende esta secretaría. ¿Quién me dice qué significa SHCP? ¿Qué secretaría es? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Exacto, tenemos a nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Perfecto, Braulio. Entonces, la presidencia pues va a estar tomando o resolviendo temas de Hacienda y Crédito Público a través de esta secretaría. Hasta ahí pues vamos entendiendo la lección de hoy. Ok. Pero para ciertas cuestiones, ok, la Secretaría de Hacienda, una de sus funciones es recaudar y fiscalizar a los contribuyentes, ¿ok? Pero esto, o sea, la Secretaría de Hacienda tiene un montón de funciones además de fiscalizar y recaudar o cobrar impuestos. Pues yo no lo puedo hacer todo, aunque técnicamente pues todo en materia de Hacienda y Crédito Público como secretaría a nombre del Poder Ejecutivo lo debería de hacer, pues no me da la vida ni el tiempo para eso. Entonces necesito a alguien que me ayude específicamente en esa recaudación y fiscalización y para ello pues yo voy a crear al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, al famoso SAT, ¿ok? Entonces, yo para eso voy a crear a este órgano desconcentrado, ¿ok? Que se va a dedicar a recaudar, cobrar y fiscalizar y si es necesario en esos temas, pues realizar resoluciones autónomas, actos administrativos autónomos, pero solamente basados en recaudación y fiscalización, no en otro tipo de temas, solamente en esos, ¿ok? Entonces, este servicio de administración tributaria, pues, va a tener ciertas funciones operativas que le permitan ejercer de manera más puntual o más detallada su función principal, recaudar, fiscalizar y hacer actos administrativos en función de eso, ¿ok? Y para ello, pues bueno, voy a tener atribuciones o funciones en específico para cobrar esos impuestos sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deba de intervenir. Yo lo voy a hacer a nombre de esa secretaría porque esa es la función específica que me encomendaron y para ello pues voy a detonar
o a realizar diferentes actos administrativos tendientes a ello. Pero yo le voy a rendir cuentas a mi mamá, por así decirlo. ¿A quién? Pues a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien a su vez le va a rendir cuentas, si tuviéramos aquí otra flechita arriba, pues a la presidencia, ¿ok? Es así como va fluyendo, digamos, la rendición de cuentas del que realiza el acto hacia quien técnicamente lo debería de realizar, que es la presidencia, ¿ok? SAT hace su función de fiscalización, le rinde cuentas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esta a su vez pues le da las cuentas a la presidencia, ¿no? El informe a la presidencia. Y como vemos hay una relación de jerarquía porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues bueno establece la creación de este sistema Servicio de Administración Tributaria, que obedece jerárquicamente pues solo a lo que Hacienda le establece que realice, ¿ok? Entonces, con este ejemplo nosotros podemos entender un poquito más pues esta desconcentración, ¿vale? Ahora, vámonos a otro apartado. También tenemos además de la administración pública centralizada y administración pública desconcentrada, también tenemos la administración pública descentralizada. Ay, dicen, ¿cómo? My goodness, ahorita sí ya se puso más feo. Pues sí he escuchado a lo mejor de esta parte, ¿ok? Hemos escuchado de estos órganos de la administración pública descentralizados que, como dice la publicidad, la teoría y tu maestra en este momento, son entes autónomos. Híjole, sí, estos sí tienen una autonomía, ¿ok? Tienen una autonomía y gestionan especializadamente, ¿ok? Gestionan especializadamente varios temas. Ahorita nos vamos a enfocar a esos temas, pero de manera inicial necesitamos pues que ustedes comprendan esta esencia, ¿ok? Déjenme ir admitiendo a sus demás compañeros. Listo, ya están. ¿Ok? Entonces, estos van a tener entonces una autonomía, ¿ok? Y una gestión especializada, ¿ok? Como puedes ver, pues sí, está aquí el poder ejecutivo, ¿ok? Y en función de esta descentralización, pues va a haber una tutela y una coordinación. ¿Qué tutelan? Ellos son tutores, son gestores en específico de esos temas especializados, por algo son autónomos y se coordinan entre esos entes descentralizados, se coordinan con el poder ejecutivo, pues para poder administrar esos temas. ¿Ok? Entonces, ¿tienen personalidad jurídica propia? Sí, tienen personalidad jurídica propia para poder ser autónomos y gestionar específicamente los temas que se le encomiendan también. Y para ello, pues también tienen patrimonio propio, ¿ok? No dependen, esta parte sí, no dependen jerárquicamente del Ejecutivo, pero sí se coordinan, tienen una coordinación porque pues la presidencia, acuérdate que vimos la clase pasada, realiza muchos temas, muchas funciones son las que tiene que administrar. Entonces, para que esos temas en especial pues queden bien atendidos, se tiene que coordinar con esa unidad descentralizada, perdón, con esa unidad descentralizada para atender los temas como debe de ser, ¿verdad? Le va a dar las bases y obviamente tú como organismo autónomo esas bases las vas a llevar a una realidad con el patrimonio y la personalidad jurídica que te voy a dar de característica, ¿ok? Pero para ello nos tenemos que coordinar, ¿ok?
Y bueno, el propósito de crear estos órganos descentralizados, como lo ves ahí en la diapositiva, pues es tener un grado de especialización técnica y agilidad en atender los temas que se le encomiendan a estos organismos, ¿vale? Ahora, vámonos al ejemplo, pues como cuál, qué entidad se haya así, maestra, porque pues yo veo muchas unidades y organismos y pues yo no sé cuál es cuál. Si lo has visto, lo conoces, hasta te vas a consulta con esos organismos, al IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo de la administración pública descentralizado, ¿ok? Ay, ¿en serio? Sí, en serio, ¿ok? Solo que muy pocas personas lo saben. Tiene patrimonio propio, tiene un dinero propio, instalaciones propias, ¿ok? Y en determinado momento, ¿ok? No está subordinado a la Secretaría de Salud, aunque sí se coordina con el Poder Ejecutivo para atender la función de salud, bajar ese servicio a la ciudadanía bajo el estándar, las bases que te decía hace rato, que le establece el Poder Ejecutivo para atender las necesidades de salud de la población. Sin embargo, como Instituto Mexicano del Seguro Social, yo te voy a dar un patrimonio propio y tú lo vas a administrar autónomamente como sea necesario. Tú vas a establecer los hospitales y centros de salud, pues como tú creas conveniente que te ayude pues a establecer tus funciones, ¿ok? Tengo capacidad para celebrar contratos con el personal de salud que necesite, sí. O sea, si yo necesito, espérenme, que ya estoy aquí haciendo algo, ok, no, listo. Ahora sí, te decía contratos, si necesito nuevos médicos porque voy a abrir un centro de salud, no le tengo que pedir permiso al Poder Ejecutivo, no. O sea, yo saco la convocatoria porque presupuestalmente me administro para ver si me alcanza para cubrir esas vacantes de médicos, enfermeras, camilleros, pues que necesito, ¿ok? Y si me alcanza, pues entonces lanzo la convocatoria, veo quién cubre el perfil, de cubrir el perfil, pues los contrato y órale, empiezan a hacer sus funciones porque yo los necesito. ¿Ok? Si tengo que demandar algo de parte de algún incumplimiento de estos contratos, pues lo puedo hacer a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. Igualmente tengo personalidad propia pues para generar los registros patronales y que en función de esos registros patronales pues se cubra la necesidad de salud para cada uno de esos trabajadores que estén activos en ese momento. Entonces también tengo esa autonomía. Si tengo que demandar como Instituto Mexicano del Seguro Social algún patrón porque no ha cubierto las cuotas obrero patronales de sus trabajadores, no le voy a pedir permiso al Ejecutivo Federal, lo tengo que hacer y punto. ¿Por qué? Porque tengo autonomía, tengo independencia en esa función. ¿Ok? Igualmente, si me demandan, pues por un mal servicio de salud, pues tampoco voy a decirle al Poder Ejecutivo, oye, me dejo demandar, presidenta, pues no, no, o sea, ya te demandaron, la presidenta va a decir, pues bueno, ni modo, te demandaron, pues tú defiéndete como la ley y los hechos lo requieran, ¿sale? Porque pues tú eres autónomo, punto, ¿ok? Y en base al presupuesto o al patrimonio que tengamos, pues yo lo puedo ir financiando, ¿verdad? Una parte me la aporta el gobierno, ¿ok? Parte de mi presupuesto lo aporta el gobierno, con lo que de la tesorería de la federación pues se migra a este Instituto Mexicano del Seguro Social y otra parte pues de ese dinero me lo aportan los patrones con la cuota que como patrón pues deben de
conformar para los servicios de salud de los trabajadores y otra parte de mi presupuesto pues también lo realizan los trabajadores con sus cuotas, ¿ok? Entonces esa conformación tripartita entre gobierno, patrones y trabajadores pues van a estar conformando mi caja fuerte de dinero y ese dinero pues yo lo puedo administrar para pagar servicios de salud como medicinas, pagarle a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, pagar estudios, instrumental médico pues para todas esas cuestiones que de salud se requieran, bajo las bases que me dice el Estado que pues debe de proporcionarse el servicio de salud a la mayoría de la población, ¿ok? Pero si te fijas, yo no dependo de la Secretaría de Salud, solo me coordino con esa secretaría para saber las bases para proporcionar el servicio. Como yo lo deba de proporcionar, eso me lo dejan a mi total independencia, diseño, administración, pues porque soy un órgano descentralizado, ¿ok? Entonces, de estos temas hasta el momento, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Váyanme diciendo para que pues lo vayamos atendiendo o los vayamos escuchando. Perfecto. Perfecto, chicuelos. Entonces, pues vamos a ir avanzando. Acuérdense que también está el chat por si lo necesitan, ¿ok? Entonces, ahorita resumiendo esta cuestión, muchas gracias, Guadalupe. Qué bueno que todo va bien explicado hasta el momento. Entonces, aquí este cuadrito nos va a ayudar pues a resumir todo esto que ya hemos platicado, al menos pues con los, digamos, puntos más importantes. Entonces vamos a tener nuestra administración pública, que se divide en centralizada, administración pública desconcentrada y administración pública descentralizada. ¿Ok? Acuérdate que todo lo centralizado va en función de la presidencia. ¿Ok? Atiende a un presupuesto federal y están subordinados directamente con la presidencia y de ahí sacamos a las secretarías de Estado, ¿ok? La desconcentrada, ¿ok? Su personalidad jurídica, pues obviamente también la vamos a ver en función de la presidencia, ¿ok? Porque no tienen una personalidad jurídica propia. También tienen un patrimonio que se saca de la tesorería de la federación, del presupuesto federal, y dependen con cierta independencia solo en los temas que se les proporcionan, dependen pues jerárquicamente de la secretaría que se desprende ese órgano desconcentrado, ¿ok? Y la descentralización implica que tienen un patrimonio propio, una independencia propia, no dependen directamente de la presidencia, ¿ok? Pero sí se van a coordinar técnicamente con la presidencia en los temas especializados que deban de atender y tienen un patrimonio propio, ¿ok? Que puede conformarse, como lo veíamos en el caso del Seguro Social, con parte del presupuesto de la federación, pero también ellos tienen manera de obtener un patrimonio propio en caso de ser necesario. ¿Ok? Entonces aquí tenemos toda esta cuestión. Obviamente, aunque a lo mejor regresando a la diapositiva anterior, pues el Seguro Social tiene dinero de los patrones y de los obreros, aún así, o de los trabajadores, pues aún así debe de llevar la contabilidad estableciendo pues qué tantos millones de pesos, por así decirlo, ingresa de parte de los patrones y qué otro tanto de parte de los obreros, ¿ok? Para pues llevar cuentas claras ante el gobierno federal, ¿ok? Para decirle, pues sí, tú me diste un dinero que recibí
pues, de tu rubro como gobierno de la Tesorería de la Federación, muchas gracias, pero yo también pues estoy recibiendo dineritos de los patrones, de los trabajadores y te voy a ir diciendo pues cuánto es lo que aporta cada otra parte distinta de ti como gobierno y pues todos esos millones de pesos son mi patrimonio y también te voy a decir pues cómo lo estoy administrando porque también llevan una contabilidad, ¿ok? Ahora, fíjate bien, ya vimos toda esta administración cómo está conformada, ¿ok? Entonces, todo esto permite que nosotros sepamos cómo está, grosso modo, organizada, sí, ¿ok? Esto nos permite saber, como en el ejemplo de los oficios que te comenté, en ese ejemplo de los oficios, pues obviamente nos permite saber, pues, con qué tipo de personalidad ese organismo del gobierno está actuando, ¿ok? ¿Quién emitió el acto? ¿Qué capacidad jurídica tiene? Si tiene capacidad jurídica porque es descentralizado o desconcentrado, ¿ok? ¿Cómo se relaciona o se coordina, si fuera el caso, con la presidencia de la República, ¿ok? O si en determinado momento pues tiene cierta autonomía técnica para ciertos temas, ¿vale? Entonces todo esto es bastante importante que lo tomemos en cuenta porque también a nosotros para eso nos sirve el saber que está esta organización para saber cómo actúa ese organismo, ¿verdad? Que está emitiendo el acto administrativo y en función de ello cómo está desarrollando sus actividades. De ahí podemos también desprender lo que vemos aquí, la competencia, ¿ok? Esa competencia pues nos va a ayudar hasta cierto punto a que nosotros sepamos pues si es un órgano desconcentrado, ¿ok? Pues sabemos que va a tener competencia solo en ciertos temas. Su poder de actuación va a estar limitado solo a esos temas que se le encomendaron realizar. Luego entonces esas funciones aún así, aunque sean limitadas a ciertos temas, pues van a tener que guardar un principio de legalidad, actuar con base en la ley, ¿ok? Y solo en función a lo mejor de la materia o de los temas, en función de cierto territorio que se le asignó, ¿ok? Bajo ciertos plazos que la ley establezca, ¿ok? Entonces también para eso nos sirve el conocer a qué tipo de órgano o unidad estamos enfrentándonos como abogados, ¿ok? Y también saber pues de que ese organismo pues al final de cuentas sea centralizado, desconcentrado, descentralizado, pues de todas maneras para poder accionar pues necesita de servidores públicos, de personas físicas como tú y como yo que tienen un empleo en la administración pública en donde pues a lo mejor en el SAT es empleado del SAT, sí, pero ese empleado tiene un cargo, una comisión, una tarea en específico que le permite realizar ¿qué? Pues actos administrativos en función de cierta competencia que tiene ese SAT exclusivamente. Y bueno, va a tener ciertas responsabilidades que desempeñar, ¿ok? Entonces también para eso nos sirve el comprender esta estructura. Y si obviamente ese organismo no tiene esa competencia, pues nosotros como abogados, pues podríamos, como lo vamos a ver en la siguiente clase, pues tumbar o anular ese acto administrativo porque no tienes competencia para realizar o ejercer alguna función de acuerdo a esos temas, pues que tú estás ejerciendo en el acto administrativo, ¿ok? Entonces, por eso también necesitamos ver esa estructura, como te digo, casi siempre en los oficios. No me quiero adelantar porque la siguiente clase sí te voy a mostrar algunos ejemplos de oficios, pues para que tú vayas viendo ese organigrama desde el famoso rubro o membrete que traen los oficios,
¿ok? Pero no me quiero adelantar porque pues de por sí esta clase ya va a tener pues bastante información que vas a tener que manejar, ¿ok? Ahora rápidamente nos vamos, entonces, vamos a tener específicamente entonces esta estructura, ¿ok? De nuestra, ay, perdón, ¿qué pasó? Espérenme, porque ya no sé qué sucedió. Ah, oh, ¿qué está pasando? Espérenme, porque ya no sé qué sucedió. Déjenme ver. No me deja ir hacia atrás. No sé qué sucedió. Pero ahorita vamos a abrir nuevamente nuestro archivito. A ver si me deja abrirlo en esta pestaña. Para que lo vayamos viendo una vez más. Ahí sí, mil disculpas, no sé qué sucedió. Pero ahorita nos vamos rápidamente a la diapositiva, creo que era la 10. Sí, efectivamente. ¿Ok? Entonces, te decía, tenemos que entender entonces que esta administración, ¿ok? Esta administración central pues va a tener esta estructura, nuestro presidente que se va a apoyar de estas secretarías, ¿ok? Que están en nuestra ley orgánica de la Administración Pública Federal, ¿ok? Ahí vamos a tener también parte de las funciones pues de estas secretarías, ¿ok? Y también va a tener pues una consejería jurídica que has de haber escuchado por ahí, la consejería jurídica de la presidencia y la oficina de la presidencia, ¿ok? Esa consejería jurídica de la presidencia pues es el asesor o conjunto de asesores legales pues que van a estar hasta cierto punto pues asesorando legalmente al presidente, pues para que comprenda sus funciones, no se vaya del lado de lo que la ley le pide como presidenta realizar en este caso. Y bueno, si ella quiere realizar alguna función, pues lo haga con apego a la ley específicamente y también fundamente y motive pues los actos administrativos que deba de comunicar a la población, ¿ok? Y también vamos a tener a la oficina de la presidencia que es de apoyo técnico. ¿A qué se enfoca? Pues es como si fuera un asistente personal de la presidencia, ¿ok? Si a lo mejor llegan solicitudes de algunos ciudadanos, pues en función de algo que le quieran pedir o cuestionar a la presidencia, bueno, la oficina de la presidencia lo recibe y ya después se lo comunica pues a la presidencia y ya la presidencia dice, sí lo atiendo personalmente o no tengo tiempo, pero es un tema de educación, un tema laboral, un tema de agricultura, pues se lo turnamos a la Secretaría de Estado relacionada con ese tema para que ellos me ayuden pues precisamente a gestionar el tema y darle atención a la ciudadanía como debe de ser. Ok, entonces para eso sirve esa oficina de la presidencia, digamos de una manera sencilla para que lo puedas entender. Pero estos tres apartados, estos tres cuadritos, pues me van a ayudar a que el presidente pueda ejercer todas sus funciones, a promulgar leyes, a ejecutar de manera correcta las leyes que sean necesarias. Cuando el presidente lanza iniciativas de ley, pues ¿quién le ayuda a generar esas iniciativas? Su asesor legal, ¿no? A lo mejor la presidenta dice, pues sí, soy muy capaz de hacer una iniciativa y pues yo, eh, pues como tengo la capacidad, la voy a generar, está bien, pero la consejería jurídica me puede dar una ayudita más, un filtro más, pues para que la iniciativa vaya con la fundamentación, motivación y justificación necesaria, por así decirlo, ¿ok? Igualmente a nombrar y remover secretarios de manera libre, o sea, libre pero fundamentada y motivada. Y pues si yo a lo mejor digo, híjole, es que quiero quitar a un secretario porque ya no me está funcionando, o sea, no está haciendo sus funciones, pero no sé cómo hacerlo. Pues para eso está el consejero
jurídico, a ver, dime qué pasó y ahorita yo lo busco en la ley y te ayudo a fundamentar y motivar la remoción de ese secretario. Que quiero nombrar a uno nuevo, igual te ayudo a fundamentar y motivar pues el nombramiento de esa persona, la nueva que se va a quedar en el puesto, por así decirlo, ¿ok? Igualmente a dirigir la política exterior y los tratados. Mucha gente dice, pues cuando se negocia un tratado, pues se le dice a la presidenta, entre presidentes, pues se dicen, oye, quiero negociar el tratado o generar algún tratado contigo. Pues si la presidenta a lo mejor en ese momento está ocupada, ¿a quién le llega la solicitud? Ah, pues le llega la solicitud a la oficina de la presidencia, a su asistenta, ¿ok? Ahí llega la solicitud y ya ella se lo comunica en su momento a la presidencia. Y la presidenta a lo mejor dice, híjole, pues es que, pues eso de negociación internacional, pues como que no se me da, pero tengo una secretaría que me ayuda. Entonces, esa noción de, digo, propuesta de negociar algún tratado, pues la voy a bajar a las secretarías para que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues me ayude en esos temas para dirigir la política y si nos conviene, pues adelante, le decimos que sí a la negociación y órale, ¿no? Para disponer de las Fuerzas Armadas con motivo de seguridad y de defensa, que es otra de las funciones más importantes, pues obvio la presidenta, pues a lo mejor sí se puede poner un casco del ejército y pues comandar, porque es comandante de las Fuerzas Armadas de nuestro país, del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Obviamente sí, pero pues ella va a decir, bueno, pero pues yo solita no puedo, ¿verdad? Entonces, pues mando a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, órale, pues también me van a ayudar pues a que se pongan el casco, armados a defender el territorio si fuera necesario, ¿ok? Entonces, ahí está también parte de estas funciones que necesito que ustedes visibilicen porque así es como funciona, ¿ok? Ahora, hace ratito estábamos viendo organismos descentralizados, ¿ok? Organismos descentralizados. ¿Qué parte de esos organismos descentralizados decíamos hace rato? Y me voy a regresar ahí para que quede un poquito más claro, tienen independencia, patrimonio propio y se coordinan con las secretarías, pues para que nosotros podamos atender con las bases de la secretaría que se desprenden del Poder Ejecutivo, pues con esas bases ciertos temas. Y acuérdate que está este organigrama, o este como esquemita que nos ayuda a entender, organismo descentralizado, soy autónomo, atiendo temas en específico, me coordino con el ejecutivo para esos temas y dentro de esa descentralización están algunas entidades paraestatales que tienen esa independencia y esa autonomía en ciertos temas. Entonces ahorita nos vamos a ir para allá para profundizar un poquito más al respecto, ¿ok? Entonces, tienen personalidad y patrimonio propio, ¿ok? ¿Cómo se crean estos organismos descentralizados? Se crean por decreto. Todo lo que sale de manera desconcentrada y descentralizada no es excepción, se crean por decreto. ¿Decreto de quién? Del Poder Ejecutivo, ¿ok? Por regla general, pero algunos organismos descentralizados también se crean por ley si es necesario, ¿ok? Para específicamente darles esa personalidad y autonomía que el Ejecutivo necesita para que se coordine con ellos en ciertos temas, ¿ok? Y los principales organismos descentralizados que podemos tener, pues son las famosas empresas de participación estatal, ¿ok? Esas empresas de participación estatal, por regla general, al ser empresas, son sociedades mercantiles, ¿ok? Son personas morales creadas bajo el esquema de sociedades mercantiles, por regla general pueden ser sociedades anónimas comúnmente o sociedades
en nombre colectivo o en comandita simple, que también son otras entidades o sociedades mercantiles que puede utilizar el Estado. ¿Para qué? Para que el Estado sea parte de la estructura societaria de esta empresa, ¿ok? Es decir, que el Estado aporte un dinero y que ese dinero se traduzca en acciones, ¿ok? Ese dinero va a formar parte de ese patrimonio. Tú autónomamente, como tú lo dispongas, vas a administrar ese capital, ¿ok? Pero siempre en temas que vas a coordinar de alguna forma con el poder ejecutivo, ¿ok? Entonces, esa parte también es importante que ustedes la consideren porque pues esos organismos descentralizados, pues también dentro de esos organismos pues está la administración pública paraestatal, que al final de cuentas pues son estas empresas del Estado, como comúnmente también se les conoce, en donde el Estado aporta un dinero, es socio de estas empresas, se coordina para realizar especializadamente ciertos temas con el Poder Ejecutivo, pero autónomamente ellos administran el dinero y obtienen los ingresos, pues para poder ejercer su función. ¿Ok? Ay, Dios, me fui. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles pueden ser esas empresas o entidades, ¿ok? De las cuales estamos hablando? Ya vimos que descentralizado, pues es el Seguro Social, ¿ok? El IMSS, también descentralizado es el ISSSTE, es una es una entidad de salud pública descentralizada que atiende el ISSSTE, la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. ¿Ok? También el ISFAM, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social, para las Fuerzas Armadas de México, ¿ok? Donde se atienden en determinado momento los del Ejército, los de la Marina, sí, también es un organismo descentralizado. No te lo puse aquí como un ejemplo, pero también podría estar el de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Otro ejemplo de empresa paraestatal, ¿ok? La Comisión Federal de Electricidad, la famosa CFE, ¿ok? Es descentralizada, sí, ¿ok? Ahorita tiene un régimen especial de empresa paraestatal productiva, pero al final de cuentas sigue siendo una empresa paraestatal, una empresa del Estado, una empresa que produce energía eléctrica y la distribuye a todo el país, ¿ok? Otro ejemplo de empresa paraestatal muy conocida, Pemex, ¿ok? Petróleos Mexicanos, que se dedica especializadamente, como lo requiere, a la exploración, extracción y distribución procesamiento de todos los derivados del petróleo, de los famosos hidrocarburos, ¿ok? Obviamente se coordina con el Ejecutivo Federal para saber las bases conforme a las cuales pues se va a realizar la exploración de encontrar crudo, pues obviamente su extracción, de extraerlo, cómo se va a procesar y de procesarlo, qué se obtuvo de ese procesamiento o transformación del hidrocarburo en muchos otros productos y cómo se va a distribuir, ¿ok? Entonces, en todo eso se debe de coordinar con el Ejecutivo Federal y si te fijas, pues son organismos, en su caso, como el IMSS, el ISSSTE o el ISFAM, que te decía hace rato, o empresas de participación estatal, pues como tenemos aquí CFE y Pemex, ¿ok? Entonces, tómalas muy en cuenta, porque muchas veces las vemos y ni idea de que pues también forman parte de pues esa administración descentralizada, ¿ok? Ahora, también vamos a tener otros organismos que se coordinan con la administración pública para que pues para atender ciertos temas financieros, porque mucha gente dice, oye,
pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ve temas financieros, ¿no? En conjunto con el Banco de México, pues sí, pero también hay otras instituciones descentralizadas que le apoyan a, como lo vemos aquí, al ecosistema o a los temas financieros públicos, financieros del Estado, ¿ok? Y esos, pues a lo mejor los has escuchado por ahí mencionar, pero nunca pensaste que forman parte de esa organización descentralizada de la administración pública, ¿ok? Y has de haber escuchado que hay instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas, ¿ok? Y bueno, cada una de ellas pues le apoya al Estado a llevar ciertos temas financieros en específico, porque no todo lo puede hacer la Secretaría de Hacienda. También necesita gente especializada solo en esos temas que autónoma o independientemente se coordine con Hacienda para llevar estos temas, ¿ok? ¿Como cuáles? Las instituciones nacionales de crédito son bancas de desarrollo y ¿qué es lo que van a hacer? Van a generar la cultura del ahorro público, del ahorro en la población, ¿ok? Inicialmente, pero también del ahorro en las unidades de la administración pública. O sea, yo te di un dinero, te doy un presupuesto, sí, pues ese presupuesto tú lo vas a administrar, pero si lo administras idealmente no gastándote todo el dinero, haciendo tus funciones, pues gastando solo lo indispensable, pues estaría padre porque, pues no sé, de $1,000,000 que yo te di, por ejemplo, pues tú hiciste todas tus funciones en un año con 800,000,000,000 de dólares y sobró un dinerito. Bueno, ese es un ahorro que podemos volver a regresar a la tesorería de la federación y bueno, de todas maneras se te va a asignar, ¿verdad? Se te va a asignar a lo mejor para que tú lo puedas utilizar y a lo mejor te puedo dar un poquito, te puedo dar otra vez la misma cantidad del año anterior, pero el plus de los 200,000,000 de dólares, pues de que me ahorraste, ¿no? Entonces, eso es a lo que ayudan estas instituciones nacionales de crédito, a generar el ahorro en las secretarías y organismos desconcentrados que lo necesiten o descentralizados que lo necesiten, pero también generar la cultura del ahorro en la población, que yo creo que eso es lo que falla un poquito, pero bueno, tratan de darlo a través, pues, de bajar esta cultura con los bancos, ¿ok? Ahora, organizaciones auxiliares de crédito, estas van a ayudar a que, pues, colaboren sin ser bancos, pues a estos temas, ¿verdad? De crédito, como casas de bolsa, casas de cambio, ¿ok? Para que puedas entender dónde están esas organizaciones auxiliares de crédito. También almacenes generales de depósito. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿ok? Instituciones nacionales de seguros y fianzas. Tiene que ver con aseguradoras que van a estar creadas por el Estado para atender ciertos ramos de interés público. Ahorita vamos a ir viendo también ejemplos porque estoy segurísima que sí has escuchado hablar de estas instituciones y pensamos que forman parte sí de nuestra cotidianeidad, pero no sabemos que forman parte de la administración pública descentralizada, ¿ok? Entonces ahí te van los ejemplos para que los puedas ver, ¿ok? Fíjate bien. Nacional Financiera, la famosa NAFIN, ¿ok? Es una banca de desarrollo y pues genera el ahorro o la promoción de las finanzas sanas en las pymes, ¿ok? Y que de ese desarrollo del ahorro también se pueda detonar desarrollo industrial a través de las pymes, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta cuestión de
esta institución que veíamos acá, Nacional de Crédito, una institución nacional de crédito, pues aquí están precisamente NAFIN, ¿ok? Banobras, por ejemplo, ¿ok? Banobras igualmente es una institución de crédito que nos ayuda a ¿qué? A financiar, ¿verdad? Infraestructura pesada, es decir, a generar pues la extracción de recursos para hacer carreteras, hospitales, puentes, por ejemplo, y bueno, tener un presupuesto ya asignado para ello, ¿ok? Y bueno, si se realiza con ese presupuesto completo y ya no pediste más, perfecto. Si se desarrolla con menos, pero de calidad, excelente, porque estamos generando el uso de las finanzas públicas, de los dineros del Estado, pero ahorrándole al Estado, pero dando una obra de calidad, que a veces, siendo honestos, ¿verdad? Sabemos que pues no necesariamente el ahorro pues implica que sea algo de calidad, ¿no? Hay veces que pues ese ahorro pues por la corrupción a veces en un México mágico se lo quedan y dicen que lo utilizaron, cuando en realidad pues sí se ahorraron, pero pues porque utilizaron materiales pues no de calidad y por eso las obras a veces no duran lo que idealmente debería de durar, ¿no? Pero pues es la idea, generar ese uso adecuado de las finanzas, ahorro, pero procurando calidad, pues en generar estos proyectos de infraestructura, ¿ok? También Bancomex, el Banco Nacional del Comercio Exterior, ¿ok? Que nos ayuda a fomentar el uso de las finanzas y del ahorro en las empresas mexicanas que quieran exportar y por lo tanto internacionalizar sus productos. Si hay empresas que tienen ese potencial de exportación, pues pueden ir con este banco a establecer su proyecto y ese banco establecerles un presupuesto con base en sus finanzas que tengan en ese momento y si es necesario, pues apoyarlos con un crédito, ¿ok? Entonces a eso es a lo que se enfoca este banco de manera muy genérica. Almacenes generales de depósito son organizaciones auxiliares, acá está en esta parte, organizaciones auxiliares de crédito, colaboran con el sistema financiero pero no son bancos, ¿ok? También aquí pueden estar algunas casas de bolsas, no soy banco pero te cambio divisas, ¿ok? Pero no soy banco. Te puedo dar a lo mejor también fianzas, ¿ok? En determinado momento como casa de bolsa, pero no soy banco, ¿ok? Soy un almacén general de depósito, no soy banco, pero apoyo al sistema financiero. ¿Cómo? Permitiendo que como almacén se almacenen mercancías ahí en mis instalaciones y te doy un certificado de depósito, algo que garantiza que esas mercancías están en mis instalaciones. Y si esas mercancías tú las vas a poner como garantía, como prenda de una obligación, sea civil o mercantil, pues bueno, te puedo generar el bono de prenda para efecto de que pues las mercancías eran tuyas, pero a través de este bono de prenda tú cedes tu derecho de propiedad respecto de esas mercancías a la persona a favor de quien estás generando el bono de prenda para que ahora esta persona pues las pueda extraer de mis instalaciones y con ello se tenga pagada la obligación que a lo mejor en dinero tú no pudiste pagar, pero sí lo vas a hacer en especie a través de estas mercancías que estaban en el almacén, ¿ok? Entonces yo te estoy ayudando a generar ese pago. No es un crédito, no soy un banco, no te estoy dando nada de crédito, te estoy ayudando a que ese patrimonio que se traduce en bienes por su valor lo puedan tomar a pago de obligaciones que están a tu nombre, ¿ok? Pero no soy un banco, solo te estoy facilitando esta parte, ¿ok? Entonces ahí tenemos almacenes generales de depósito, que son organizaciones auxiliares de crédito. Igual te decía las casas de bolsa,
pues tú generas, o casas de cambio, tú generas pues la conversión, no tengo euros, pero me da mejor precio la casa de cambio, entonces voy y lo cambio ahí. No soy un banco, pero te estoy dando liquidez inmediata al cambiar tus euros a pesos, ¿ok? Entonces, no soy un banco, pero apoyo al sistema financiero en eso, ¿ok? Instituciones de seguros y fianzas, ¿ok? Que decíamos hace rato en la diapositiva de acá atrás. Instituciones nacionales de seguros y fianzas. Casi siempre son aseguradoras que permiten hasta cierto punto, pues, cubrir con un fideicomiso ciertos riesgos que prioritariamente pudieran establecerse, como el Instituto de Seguros y Fianzas del Estado. ¿Ok? Todas estas cuestiones de infraestructura casi siempre van de la mano de un seguro. ¿Por qué? Pues porque como son constructoras que apoyan al Estado, pues bueno, yo debo de asegurar que cualquier siniestro que acontezca en la obra, pues va a estar cubierto por un seguro, que bueno, cualquier evento de fuerza mayor, durante la obra, pues va a estar cubierto los daños y perjuicios, pues que se deban de atender en su momento. ¿Ok? Entonces aquí tenemos todo esto que forma parte también de la organización paraestatal. ¿Ok? De esta parte, chicos, antes de cambiar a esto de los fideicomisos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Váyanme diciendo. Bueno, maestra, mi duda, disculpe, a lo mejor no tenga que ver con la actualidad de la clase, pero, por ejemplo, en la tarea tengo una duda. ¿Va a ser las preguntas, bueno, el cuestionario que nos mandó por la plataforma o el mapa conceptual que viene en la carta descriptiva o ambos en su defecto? Nada más lo que les comenté, lo del caso, ¿ok? El mapa conceptual ya no, porque es el que estamos viendo pues ahorita, ¿ok? Que lo estamos pues digamos explicando para que sea más sencillo para ustedes. Ah, ok, maestra. Muchísimas gracias, pero por la clase sin dudas. Muchas Ok, gracias. perfecto, muchas gracias, Pedro. Entonces acuérdense, nada más es resolver ese caso. El mapa conceptual no, lo que está publicado en la plataforma, ¿ok? Entonces, ahora, por último, pues dentro de esa estructura, ¿verdad? Nos vamos a ir también como parte de la administración pública paraestatal, pues vamos a ver que también están los fideicomisos, ¿ok? Todavía hay poquitos fideicomisos, no todos se han disuelto, ¿ok? Digamos, se disolvieron algunos, pero no la totalidad de los fideicomisos. ¿Ok? Entonces, estos fideicomisos van a ser un contrato financiero que pues permite, en este caso, a través del fideicomiso, a que ciertos bienes se pongan a trabajar con un propósito en específico, ¿ok? Ciertos bienes que le pertenecen al Estado. ¿Ok? Esos bienes que le pertenecen al Estado se van a poner en ese fideicomiso, pues para ampliar el patrimonio y que ese patrimonio se traduzca en dinero y ese dinero pues se puede utilizar únicamente para el objetivo pues que fue creado ese fideicomiso, así en palabras simples, ¿ok? Y lo vamos a estar estableciendo, este fideicomiso lo va a administrar ¿quién? Pues un organismo descentralizado, porque este dinero es lo que va a generar tu patrimonio, ¿ok? Haz de cuenta, yo, Tesorería de la Federación, a través de Hacienda, pues te voy a dar un patrimonio. Oye, pero son muy poquitos millones para hacer, como por ejemplo el fideicomiso que antes había para lo del cine cinematográfico en México, ¿no? Cine, radio y televisión que tenía un fideicomiso para generar cosas culturales, ¿no? En cine, radio, en TV. Pues es 1,000,000 de pesos. Oye, es que es muy poquito dinero, simplemente una película, ¿verdad? Pues me cuesta 1,000,000 de pesos entre actores, locaciones, pues se me va a ir el dinero, o sea, es bien poquito. Ah, bueno, pues genérate entonces, a través de esto vamos a generar un fideicomiso.
La base es ese $1,000,000 y lo vas a poner en un fideicomiso revolvente y el chiste es que ese $1,000,000 vaya creciendo, 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 ¿ok? Que tú nada más dependas de la creación del fideicomiso con el dinero que te da la tesorería a través de la Secretaría de Hacienda, porque así lo autorizamos, pero el chiste es que tú ese dinero lo hagas crecer con el fideicomiso y obviamente las ganancias de ese fideicomiso, pues tú las puedas utilizar en crear cosas culturales en cine, radio y televisión. Y obviamente eso cuando lo explotes ya en pantalla o en radio, pues te va a dar ganancias. Bueno, esas ganancias tú las vas a utilizar a lo mejor para cubrir sueldos que estén pendientes de la gente que te ayudó a crear eso cultural, pero también te van a sobrar ganancias, entonces vuélvelas a meter al fideicomiso pues para que siga creciendo. Es la idea. Y el propósito pues es apoyar y coordinarnos con el ejecutivo pues a crear cosas culturales en cine, radio y televisión. Yo te voy a dar las bases de que eso tiene que ser cultural, con un objeto público, de promover la cultura, patrimonio cultural e inmanente mexicano para la humanidad y para la población, pero pues eso tú lo haces como fideicomiso público, como parte de este organismo descentralizado. Tú ves que creas, tú ves que emites, tú ves que pones en cine, pero el chiste es que sea esa base. Y yo te voy a poner un comité técnico, pues que me esté diciendo todo el tiempo cómo se administra, en qué proyectos se administra, cómo van trabajando esos proyectos en el público en general y una junta de gobierno que me vaya pues rindiendo cuentas, ¿no? A mí como ejecutivo me vas a dar como junta de gobierno pues todo ese reporte y yo me dé una idea de pues ese fideicomiso, cómo está trabajando, ¿ok? Esa es la idea de esos fideicomisos. Ejemplos pues de fideicomisos que todavía más o menos están estructurados es el Fonatur, que lo has de haber escuchado, es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. De hecho, ahorita con el Mundial se está utilizando mucho este fideicomiso, pues como para verle la promoción, ¿no? O sea, sí, la promoción o el gancho es el Mundial, pero mira, también en Ciudad de México, Estado de México, que es en donde se puede alojar parte del turismo pues con motivo de este evento, pues hay cosas culturales padres que fomentar pues para que los extranjeros gasten, o sea, no nada más se hospeden aquí, sino gasten, ¿no? Promover la gastronomía, la cultura de los lugares. Algunos se fueron al norte del país, pues para estar más cerca de Estados Unidos, para pues hacer sus partidos, porque a lo mejor les sale más barato quedarse aquí que irse a Estados Unidos, o como lo vimos en algunas notas, no fue posible entrar a Estados Unidos por ciertas cuestiones. Pues bueno, fomentemos los sitios en donde en el norte del país pues se alojó turismo y pues promovamos que no nada más el gancho pues es el mundial, ¿no? O sea, Monterrey, Baja California, Mexicali, todos estos estados te promueven cosas padres para que, pues, aunque vengas al mundial, no te aburras cuando no estés en el mundial, sino que, bueno, veas lo padre que te ofrece Monterrey, ¿ok? Y esa es la idea, ¿no? Ir, pues, gestionando esto y que, bueno, gasten los turistas sí, y bueno, pues si hay negocios que estén afiliados a este fondo, pues bueno, parte de esas ganancias que se generen, pues obviamente va a haber impuestos y parte de esos impuestos pues se van a ir al fideicomiso pues para que se siga promoviendo esas zonas turísticas, por ejemplo, ¿ok? Otro que está activo es el fideicomiso de riesgos compartidos, que pues va en función de proyectos del sector agrícola. ¿Ok? Por ejemplo, hay muchos agricultores de la fresa, del café, del aguacate afiliados a este fideicomiso. Se les apoya a estas cooperativas en función de estos productos para que, bueno, el Estado va a promover tus productos fuera, te va a ayudar a enlazar con algunas empresas fuertes en México o en el extranjero para vender tus productos,
pero si derivado de este cambio climático, ¿verdad? Pues no llegas a los ideales de venta que tuviste el año anterior, de toneladas de aguacate, de fresa, de café, no te preocupes. Con este fideicomiso, pues podemos como aminorar el impacto. Ok, no exportaste mucho, pero lo que se queda aquí que no has exportado, vamos a ver la manera de promoverlo, o sea, que sí sigas teniendo ganancias, pero a lo mejor ya no las esperadas en el extranjero, que a lo mejor era lo ideal para ti como productor, que podamos ver la manera de que ganes aquí en el país. De ahí que, bueno, de este fideicomiso de riesgos compartidos, pues veas hoy en día productos que a lo mejor compras. El Nescafé cosecha especial, que la variedad de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, pues van de la mano de este fideicomiso de riesgo compartido. Ok, esas zonas ahorita por el cambio climático no han exportado lo que se necesita. Esos cafés, parte de su producción no tiene la calidad de exportación. Híjole, bueno, no importa, se va a quedar el producto en México, hay que promoverlo. Yo te puedo ayudar con este fideicomiso a estructurar un producto que nacionalmente se mueva y lo tenemos ahí en los estantes de ese café que compras. Por ejemplo, también parte de esto, pues el café del bienestar que está sacando, pues el gobierno federal que lo va a promover. Hay muchos cafetaleros pequeños que dicen, es que maldición, yo ni siquiera puedo exportar, o sea, definitivamente mi cafecito pues no tiene calidad de exportación, pero sí para consumo nacional. Entonces, pues, ¿cómo puedo hacerme visible nacionalmente si a lo mejor solo en ciertas comunidades cercanas, pues yo vendo mis costalitos de café de grano, café molido? Bueno, y ni pensar que eso yo lo haga soluble, porque pues obvio no tengo la maquinaria para eso, ¿verdad? Híjole, qué mal, ¿no? O sea, yo ni me puedo subir al barco de este fideicomiso. No, el gobierno federal les dijo a esos productores, no te angusties, pues vamos a venderlo como café del bienestar. ¿Cómo lo vendes tú normalmente? No, pues de grano molido, lo vendemos así y le ponemos café del bienestar. El riesgo es compartido, lo que tú vendas, pues bueno, el 75% de tus ventas se quedan para ti, para que te sigas financiando y creciendo, y el otro 25% se lo damos al fideicomiso, pues para que de ahí tengamos más recursos para apoyarte a crecer. Que más adelante necesitas maquinaria, bueno, este fideicomiso te puede enlazar, por ejemplo, viéndolo para atrás de las diapositivas, este fideicomiso te puede a lo mejor apoyar con Nacional Financiera. ¿Qué necesitas? Un crédito para maquinaria, para convertir ese café en soluble, aunque sea una producción pequeña. Bueno, Nacional Financiera te puede dar ese financiamiento como pyme. ¿Ok? Entonces yo te puedo enlazar y ahí pues ya entre los tres pues tenemos el riesgo compartido. Tú como productor, yo como tu apoyo de gobierno, pero también Nacional Financiera eh, como tu apoyo financiero. ¿Ok? El chiste es que tú vendas. ¿Ok? Entonces es así como funcionan pues grosso modo estos fideicomisos que todavía están ahí presentes, solo que muy poquita gente los conoce. ¿Ok? Y ya por último nos vamos rápidamente a este apartado de las responsabilidad de los servidores públicos. Ellos tienen una responsabilidad, no solo son empleados que ayudan a estos organismos, a estos fideicomisos a trabajar, ¿ok? No, no nada más soy, pues sí, alguien que trabaja en la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, no. O sea, soy un servidor público que tiene ciertas obligaciones. ¿Y esas obligaciones cuáles van a ser? Son deberes jurídicos que como servidor público yo no puedo dejar de lado. A fuerzas, yo tengo que actuar al margen de la ley. Ser consciente que mi función se desprende de la ley. A lo mejor sí de lo que me dice mi jefe que tengo que hacer, pero eso que me dijo mi jefe que tengo que hacer está en una ley. O
O sea, no se lo sacó de la manga. Entonces, mi jefe, yo y los demás que estemos en ese departamento de esa secretaría, actuamos con apego a lo que la ley nos autoriza. Nada más, ¿ok? Tengo que ser honrado, es decir, tengo que actuar como debe de ser, abstenerme de hacer cuestiones que se salgan de lo que la ley establece o que tuerza la ley para obtener beneficios indebidos. ¿Ok? Eso es parte de mis obligaciones. También debo de ser eficiente. ¿Por qué? Porque de mi poca o mucha actuación, así sea yo la secretaria que nada más recibe oficios, lo debo de hacer de manera eficiente, optimizando recursos para el resultado que se busca. Un recurso es mi sueldo lo tengo que hacer valer recibiendo los oficios de manera adecuada y turnarlos al área correspondiente para que se dé respuesta. Ese es el resultado que yo debo de buscar. Entonces, si de eso pues va mi sueldo, el que yo use una computadora, el que registre de manera correcta, el que haga el turno de manera correcta, y que de manera inicial a lo mejor lo pase en PDF, pero ya luego les llega el físico, bueno, eso lo tengo que hacer de manera eficiente para obtener el resultado que se busca. ¿Cuál es? Atender a la población. El segundo resultado, pues que me paguen por hacer todo eso. El tercer resultado, pues que la computadora sí se prenda y sí se utilice, que la base de datos de registro de oficios que llegan sí se use de la manera que deba de ser. ¿Ok? Todo eso va de la mano de una obligación de eficiencia. Ser imparcial, imparcial en mi actividad, ¿ok? No dar favoritismos para obtener un beneficio propio o beneficiar sin justificación al particular. ¿Por qué? Porque yo solo puedo hacer lo que legalmente la ley me dice, y si la ley dice castígalo, pues yo tengo que ser imparcial en castigar como dice la ley que debo de castigar a la persona, ¿ok? No buscarle la manera de medio castigarlo o no castigarlo, no, debo de ser imparcial, ¿ok? Y todo esto genera también un principio o una obligación de lealtad, ¿ok? Porque si yo ya realicé estos otros 4 rubros, si yo ya fui imparcial, con apego a la ley actué, estoy siendo eficiente y todo el tiempo soy honrado, pues técnicamente estoy materializando la lealtad. Soy una persona que sabe cuál es su función, una persona que lo hace al margen de la ley, una persona que lo hace con los recursos que el Estado me proporciona y que todo el tiempo estoy siendo honrado e imparcial en mi actividad. Por lo tanto, soy una persona a la que el Estado, por todas estas obligaciones, pues me puede confiar una función en específico, así sea la más simple de recibir oficios. Mira, es que nadie más lo puede hacer, solo yo. ¿Para qué? Pues para esta oficina que es de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque soy una persona que sabe muy bien estas 5 obligaciones y las materializa de manera cotidiana. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo no hago estas obligaciones? ¿Ok? Puedo tener sanciones que pueden, pues, ameritar que se realicen faltas que no son graves, como las ves ahí en la columna de la izquierda, faltas que no son graves o faltas que pueden ameritar una gravedad y una sanción, ¿ok? Si yo no cumplo esto de manera inicial, quizás pues me pueden castigar de manera, pues digamos, no tan severa, ¿ok? ¿Cómo? A lo mejor, ¿quién me puede pues castigar? Mi jefe de manera inicial. Si yo vuelvo a lo mejor a incurrir en, a lo mejor en no ser tan honrado o no ser tan eficiente, es que hay oficios que no recibiste, mira, no los turnaste y ya nos están preguntando del tema. Ay, sí, perdón, se me pasó, es que los puse ahí, los traspapelé, sorry, no vuelve a pasar. Pues de manera inicial quizás tu jefe te amoneste con una llamada de atención,
Pero si ya sigue siendo una conducta reiterada, puede ser que eso lo suba tu jefe al órgano interno de control de la secretaría y entonces te digan, oye, es que ya son varios oficios cada mes, que qué onda, o sea, no los turnas, se quedan ahí, te vamos a suspender, ¿ok? Te suspendemos, obviamente en ese tiempo vamos a poner un reemplazo para que reciba los oficios y se haga tu función, porque eso es algo que no podemos dejar de tener en la secretaría, pero tú vas a estar suspendido sin goce de sueldo una semana para que aprendas que esto ya no puede seguir sucediendo. O sea, ya se te amonestó verbalmente, se te pidió que no pasara, siguió pasando, entonces ahora ya te suspendo. Sin goce de sueldo, ese tiempo una persona te va a sustituir y ya después vuelves a tu puesto, pero ya digamos, como condicionado a que si vuelve a suceder una vez más, pues bueno, te vamos a destituir. Podrás seguir trabajando en otra secretaría, pero en esta ya no, te vamos a despedir. Se te destituye de tu puesto y si fuera una cuestión más severa, pues una multa económica, pues por no seguir tu función, ¿ok? Pero digamos, esas son faltas no graves. Ya cuando es algo grave es porque a lo mejor hay un impacto severo. Esto tiene que ver con la honradez, ¿ok? Con la eficiencia, porque a lo mejor de esa honradez yo obtengo beneficios propios para mi persona que no debería de recibir y lo hago a través de los recursos del Estado. Obtengo ese beneficio, ¿ok? Entonces, sin querer, yo estoy ocasionando o con toda alevosía y ventaja, porque también puede ser el caso, puede estar generando alguna de estas conductas. Un daño patrimonial al Estado, un abuso de poder por mis funciones y caer en corrupción. Si este es el caso, no me voy a ir al órgano interno de control a que me amoneste, me sancione o me multe, que sí debe de saberlo el órgano interno de control, pero ese órgano interno de control de saberlo no se va a ir a estas sanciones no graves. Al contrario, va a tomar nota y de aquí se va a ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para realizar la sanción administrativa correspondiente. ¿Qué puede ser? Te inhabilito para ejercer cargos, te corro, pero no es una destitución simple de que te dije, te corro, pero puedes trabajar en otra secretaría. En esta ya no, tú búscate otra, ¿ok? Eso sería lo no grave. Aquí lo grave es sí, te destituí, pero además te inhabilito. Ya no puedes trabajar en ninguna secretaría, al menos en el ramo federal. Ya no puedes. Te inhabilito para ejercer cargos públicos a nivel federación. ¿Ok? Te destituyo, pero sin goce de sueldo en determinado momento. ¿Ok? El sueldo que amerita ese mes no te lo voy a dar porque eso lo voy a tomar como una indemnización por el daño patrimonial que ocasionaste. Obviamente tiene que haber una fundamentación y motivación que nos va a ayudar el tribunal a realizar, ¿ok? O sí te voy a multar, pero ya son multas más severas para que entiendas que las obligaciones que estaban acá a fuerzas las tienes que materializar y de haber ocasionado un daño público en determinado momento, corrupción o algún otro delito, pues bueno, recibirás las amonestaciones que correspondan, ¿ok? Pero ya son sanciones más severas. Si estuviéramos en esa segunda columna de sanciones más severas, fíjate bien, vamos a tener pues que seguir un proceso para fincarle responsabilidad administrativa a ese funcionario público. De manera inicial, te decía, sí va a conocer el órgano interno de control y ese se va a encargar de hacer una investigación. Me va a notificar de que se va a iniciar el proceso de investigación y presunta responsabilidad administrativa, ya sea porque lo pidieron de manera directa en el órgano interno de control de donde tú estás trabajando o de donde trabaja el servidor público,
o porque hubo una denuncia pública por corrupción, ¿ok? Ya después de que se desarrolla la investigación, pues esa investigación debe de tener un informe, ¿ok? Un informe de presunta responsabilidad, que lo va a generar pues el órgano interno de control. Si lo hay, pues va a compilar los elementos y pruebas que en ese momento la investigación haya arrojado. Y de existir una probable responsabilidad administrativa, pues nos va a dar una audiencia inicial, en donde la autoridad, que en este caso sería el dirigente de la secretaría, acompañado del órgano interno de control, ¿verdad? Van a establecer el resumen de lo que se investigó, de los elementos que fincan la responsabilidad al servidor público y las pruebas, ¿ok? Y en esta audiencia, pues tú también vas a tener, o el servidor público va a tener la oportunidad de defenderse, también de establecer las pruebas y alegatos. Se le va a dar obviamente un tiempo para poderlas ofrecer, para poderse defender, ¿ok? Que casi siempre son un mes. Tienes un mes para defenderte. O sea, yo ya te di la audiencia y te voy a informar qué onda con el resultado del informe. Y obviamente a lo mejor tú pensaste que nunca te iban a cachar en esa responsabilidad administrativa. Tan es así que durante la investigación tú no moviste ni un dedo como para poder tener medio de defenderte. Pero yo ya te di esta audiencia. Entonces, en esta audiencia, pues tú te vas a poder defender, bueno, conocer primero en función de qué te tienes que defender y te voy a dar 30 días hábiles para que puedas compilar las pruebas y alegatos y entonces sí defenderte. Ya cerrado ese tiempo para ofrecer pruebas y alegatos, pues el tribunal va a establecer una resolución, ¿ok? Una resolución en donde determine pues la responsabilidad administrativa y en determinado momento la sanción que corresponda, ¿ok? Que esta parte pues sí es importante que nosotros la entendamos porque hay muchos servidores públicos que a veces dicen, pues la responsabilidad administrativa igual y nada más me van a poner una multita. Igual y nada más me destituyen, pero no. Yo sí conozco gente que fue destituida e inhabilitada para el servicio público y se les impusieron multas de 20,000, 50,000 pesos porque nada más se quedó en lo administrativo. Pero también conozco en su caso en donde el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa dijo, ok, sí hay responsabilidad administrativa, pero ¿qué crees? También hay responsabilidad penal, ¿ok? Entonces, al haber esa responsabilidad penal, yo tribunal doy notificación de esto al Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía General de la República, para que pues accione como la ley penal establece, ¿ok? Entonces también de aquí podemos derivar a esa responsabilidad penal. Y todo esto que estás viendo de todo este procedimiento, todo esto, estas primeras dos etapas, se le turnan a la Fiscalía General de la República como base de la denuncia y bueno, se ejerza la acción penal que corresponda. ¿Ok? Entonces, esta parte sí es importante que la conozcas para que sepas que, bueno, la mayoría de las responsabilidades caen en lo administrativo, pero en determinado momento pues también puede caer en el apartado penal, ¿ok? Y obviamente la idea es que ningún servidor público, al final de cuentas como trabajador, pues caiga en este procedimiento, sino que conozca sus obligaciones, sus funciones al margen de la ley y bueno, actúe precisamente en cumplimiento de la misma. Y si no, pues a través de esos medios de amonestaciones, multas o este procedimiento administrativo se le puede exigir que cumpla lo que la ley le establece. ¿Ok? Entonces, de esta parte, chicos, dudas, preguntas, algún comentario. Todo claro, todo perfecto.
Por el Excelente, momento todo bien, profesora, muchas gracias. perfecto. Entonces, Bueno, rápidamente, pero sí, me surge una duda. dime. ¿La Contraloría igual sería como un órgano de control para este tipo de situaciones? Sí, la Ok. Contraloría, que a veces vemos dentro de la estructura de de las secretarías también, ¿ok? Aunque a veces la Contraloría tiene que ver más con cuestiones, pues, de presupuesto, ¿ok? Si a lo mejor esa falta de actuación con apego a la ley implicó que tú te robaste dinero, también se le va a dar parte a la Contraloría de, de la secretaría que corresponda. ¿Por qué? Porque como tú eras un servidor público que a lo mejor está en un departamento que maneja dinero de la federación y el tema es de que se hizo mal uso de ese dinero, ¿ok? Bueno, la Contraloría tiene que demostrar qué se migró a ese departamento, para qué se utiliza y en dónde está presumiblemente a lo mejor el desfalco de parte de ese departamento y técnicamente pues quién tenía a su disposición esas cantidades. Ah, pues el servidor público al que estamos investigando. Entonces por eso a veces también entra la Contraloría, ¿ok? Bueno, Muchas gracias, maestra. no, gracias a ti. Ahora, rápidamente, nada más acuérdense que está su semana 2. Yo sé que dentro de la semana 2 está el mapa conceptual, pero ese ahorita ya lo vimos, pues de manera muy genérica con la clase. Entonces, nada más se tendrían que enfocar en esta parte, ¿ok? En el análisis, pues, de las irregularidades administrativas que están en este caso hipotético que está acá abajo, ¿ok? Acuérdate que este caso hipotético pues trae un contexto, lo vas a leer, ¿ok? Y vas a hacerme un pequeño reporte basándote en las preguntas que están aquí. Si mi memoria no me falla, son 7 preguntitas en 7 total. preguntas. Exacto, 7 preguntitas hay en total. Entonces, de esas 7 preguntas, pues ahí yo te digo en qué te tienes que basar para analizarlo. Y esa sería toda la actividad que vas a estar desempeñando. ¿Ok? Entonces, acuérdate que cierra la actividad, pues para el día de mañana tienes hasta las 11:59 de la noche para poderlo entregar. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si tienen dudas, preguntas, pues por favor me van diciendo para que yo pues les pueda ir apoyando, ya sea a través de correo o a través de mensaje de WhatsApp, que es más fácil, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicuelos, antes de cerrar nuestra sesión? No, maestra, muchas gracias. Por mi parte sería todo. Perfecto, chicos. Entonces, pues vamos a dar por cerrada nuestra clase de hoy. Fue un poquito más extensa porque pues ameritaba la explicación para que quedaran claros los temas, pero yo los veo también el siguiente viernes, pues ahora sí con los temas de el acto administrativo que te estaba diciendo que va a estar muy interesante, ese tema, el acto administrativo y el procedimiento administrativo que obviamente se desprende pues de esos actos, ¿ok? Entonces yo los veo la siguiente sesión. Cuídense mucho. Excelente fin de semana. Igualmente, hasta luego, bye. Hasta luego, Miss. Igualmente, maestra, hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss, buen día. Igualmente, cuídense. Gracias, Miss. De nada. Nos vemos, Joana.